Saludamos a esta hora al doctor Manuel Gibaja. Él es jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctora, antes que nada, cuéntenos cuál es la situación en el Hospital Eugenio Espejo, y no solamente en cuanto a ocupación, sino también a un tema realmente preocupante, y que es esta denuncia que se ha hecho con referencia a la falta de medicamentos, a la falta de insumos que existen. Y digo preocupante porque justamente esto trae consecuencias mortales. Pues sí, efectivamente, hace 48 horas hicimos esta denuncia por parte del Hospital Eugenio Espejo y específicamente de las unidades de cuidados intensivos, porque no solo es el caso del Hospital Espejo, en realidad es el caso de la mayoría de las unidades de cuidado intensivo de todo el Ecuador. Y es que algunas medicaciones específicas que se usan para el paciente cuando está en ventilación mecánica, lamentablemente, no algunas, todas, no se fabrican en el país, se las importa. Y el resto de Latinoamérica tiene un problema parecido, de tal manera que ya no las vende. Encontrar estas medicinas actualmente en la ciudad de Quito y en el país es complicado. Y nos estamos refiriendo básicamente a los sedantes, que son específicos para cuidados intensivos, los analgésicos, que son igualmente específicos, que son muy importantes para mantener a un paciente mientras está en un respirador. Sin ellos, el manejo del paciente en el respirador es difícil y puede haber serias consecuencias por no disponerlos. La verdad es que existe una carestía realmente compleja de esta situación, y esto es lo que salimos nosotros a denunciar, a reclamar, a sugerir, porque esto no se puede dejar a que cada hospital trate de conseguir la medicación. Tiene que el Estado como tal ponerse al frente para lograr conseguir este tipo de medicación. Y si no es esta, que son las de primera opción, porque existen algunas de primera opción, existen algunas alternativas, ver las alternativas. Si esta no se consigue como ya a nivel de Estado, como una intención de Estado como tal, la situación cada vez es más complicada. Ahora, ¿cómo es posible que se dé esta situación en los hospitales, entre esos, pues en el Hospital Eugenio Espejo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud, que no atiende estos requerimientos que son emergentes en realidad? Pues debo decirle que lamentablemente esto ya se lo venía evidenciando desde hace varios meses. Lamentablemente se ha dejado que llegue a este estado de cosas, cuando incluso ya no siquiera en algún caso se trata de un tema económico. Le voy a mencionar el Propofol, no sé si usted lo ha escuchado. El Propofol es un sedante que se usa en estos pacientes. El Propofol, este momento, aunque usted tenga el dinero para comprarlo, no hay la suficiente cantidad en el país para hacerlo. Ya ni siquiera pasa por el asunto económico. Esto se veía venir. Pues lamentablemente no se ha tomado las debidas precauciones y hemos llegado a este estado de cosas. Pues es así, y por eso es que el Hospital Eugenio Espejo, yo estuve incluso en la presentación que se hizo, salimos a decir de que esto se tiene que tomar cartas en el asunto urgentes, ya ni siquiera este gobierno, sino el próximo, porque se va a enfrentar un problema serio. Ahora hablamos de una falencia administrativa que también seguramente tiene su origen en la inestabilidad de que se ha generado, por ejemplo, específicamente en el Hospital Eugenio Espejo, cuando han tenido varios directores, han tenido varios gerentes, no ha habido un seguimiento, una estabilidad administrativa como para poder justamente trabajar en este tipo de necesidades que se tienen. Pero sobre quiénes recae, además de justamente estas falencias que se dan en administrativas, digamos, sobre quiénes recae específicamente en el Ministerio de Salud esta responsabilidad. Tiene usted razón, la inestabilidad en el caso del Hospital Espejo ha incidido en esta situación, pero la misma situación está pasando en hospitales que no sufren esto. Es decir, es un problema global del país.
que ya como le digo, pues se venía... Dando se veía que meses. esto iba a suceder, se veía que esto iba a llegar a pasar. Existe otro sedante, el llamado Midazolam, que ya por varios meses ni siquiera se lo dispone en el país. Entonces, lamentablemente, todas las estrategias que a nivel del ministerio se han venido tomando para conseguir esta medicación no se las ha llegado a ejecutar. Incluso ya hace algún tiempo salieron 2 acuerdos ministeriales para encontrar alternativas a estos 2 medicamentos que he mencionado. Sin embargo, en la práctica el acuerdo ministerial se expidió, pero no se lo ejecutó. Hablo, por ejemplo, de la ketamina. La ketamina es una alternativa que existe desde el año 60. Es también un sedante. Este es un sedante anestésico que desde el año 60 existe, que en los últimos tiempos ya no se lo ha usado, pero que era una alternativa. No hay en el país este momento entonces lo que correspondía cuando empezó a suceder esto es proceder a la importación, pero como Estado, porque no hay en el país y el país no lo fabrica. No hay tampoco la ketamina, pues no. Pero y entonces, ¿cuál es la solución en estos momentos? ¿Qué se debería hacer? Porque como usted lo dice, estos pacientes necesitan para ser intubados definitivamente los sedantes. En caso contrario, es hacerlos vivir un calvario o en muchas ocasiones ni siquiera poder intubarlos por falta de estos medicamentos y suministros también. Bueno, en el caso particular del Espejo, el día a día, el semana a semana, tratamos de que esto no falte, pero esa no es la manera, ¿no? No podemos en el día a día, en el semana a semana, estar en esta situación luego de esta preocupación que manifestamos del señor ministro de Salud y su equipo. Estuvieron en el Hospital Espejo, se enteraron de la situación y entiendo que están tratando de buscar una solución a este problema. Pero este es un tema urgente, este es un tema complejo, ¿no? A mí lo único que se me ocurre es lo que mencioné en esta reunión. Tiene que ser tomado como un problema de Estado, así como las vacunas. Es decir, tiene que el Estado hablar con los gobiernos que disponen de esta medicación y urgentemente conseguirla en las cantidades que se necesita, que son muchas, muchísimo, porque se gasta mucho de esto en los pacientes COVID, que para colmo, el paciente COVID tiene una particularidad, requiere más dosis de lo usual a antes de la época COVID, para lograr una sedación y analgesia adecuada. En muchos casos son los familiares los que tienen que proveer de estos medicamentos. Sabemos que hay la prohibición, además de que se pida a los familiares que provean de los medicamentos, pero si no los hay, ¿cuál es la solución? Exacto. El problema es que va a llegar todavía se lo logra encontrar de a poco, ¿no? De a poco se lo logra todavía encontrar. De a poco se lo logra solucionar, pero muy pronto van a no existir y por eso nuestro pesar, nuestra angustia, nuestra zozobra, porque muy pronto no se los va a encontrar. Es un tema urgente. Es un tema urgente que esperamos que sea abordado con la emergencia que requiere. Esperemos que lo haga este gobierno, bueno, que le queda ya muy poco tiempo, o por lo menos que el siguiente gobierno, el nuevo gobierno, pues lo tome en consideración, porque realmente es prioridad en estos momentos. Doctor, hasta ahora conversemos un poco de la ocupación que se registra en el hospital. ¿Hasta qué punto ha servido esta medida de confinamiento? Estamos ya entrando al último fin de semana, el cuarto fin de semana de toque de queda dentro de este estado de excepción que inició el 23 de abril pasado y que ya termina ahora el 20 de mayo a puertas de un nuevo feriado. ¿Qué se ha visto? ¿Se ha podido ver algo? ¿Encontramos contradicciones entre lo que dice el gobierno, que asegura que sí, que de alguna manera se ha podido ver una rebaja en la ocupación, en los hospitales? Sin embargo, hay quienes dicen que no es verdad, que los hospitales están colapsados y que ya no dan más y que no han sido las medidas realmente eficientes hasta el momento. Pues realmente hay una contradicción entre lo que, por ejemplo, dice el COE, y yo lo he dicho esto públicamente, yo no sé los datos que el COE emana, de dónde los saca, cómo los obtiene,
porque no concuerdan con la realidad de médicos como yo que vivimos en las áreas de cuidado intensivo. El día a día. Los que vivimos el día a día no hemos visto lo que el COE señala, que ha habido una disminución en la necesidad y en un porcentaje en cuidado intensivo. El día a día no señala esto. Desde mi punto de vista, las medidas que han tomado en lo que tiene que ver con cuidado intensivo no se ha visto, no han funcionado. Nosotros seguimos con ocupación al 100%, y no solo el Hospital Espejo, sino básicamente en la mayor parte de las UCIs del país. Así al es. 100%. Tenemos pacientes esperando para lograr una cama en cuidado intensivo. Es decir, desde mi punto de vista, las medidas que el COE que dicen que ha funcionado, al menos en lo que tiene que ver con cuidado intensivo, no han funcionado. A lo mejor en alguna otra situación ha funcionado. ¿Y por qué no han funcionado desde mi punto de vista? Porque el confinamiento parcial pues no va a lograr un objetivo, porque el virus el resto de la semana también está deambulando en la comunidad, pues, no solo el fin de semana. Y entre semana la gente usa el transporte público sin el distanciamiento y aparentemente tenemos las cepas de preocupación comunitarias que seguramente entre semana también están obrando, pues de tal manera que es muy difícil que un confinamiento parcial pueda resultar efectivo. ¿Hasta qué punto inciden estas, que usted acaba de mencionar, estas variantes que tenemos ya circulando y que son de contagio comunitario? Hablamos de que ya tenemos aquí la variante británica, tenemos la de Nueva York, tenemos la de Brasil también, y realmente son de mucho mayor contagio. No vemos tal vez que haya un seguimiento, un control por parte de las autoridades de estas variantes, de estas nuevas cepas que son mucho más contagiosas que la original. Como usted señala, lamentablemente no existe una data exacta de cuántas de estas variantes tenemos en las unidades de cuidado intensivo y en la ciudad y en las ciudades. Entendemos que ya están en nuestro medio. ¿Y por qué entendemos esto? Porque hemos estado observando en las últimas semanas que los pacientes son mucho más graves que antes. Asumimos es porque algunas de estas variantes existen. Incluso la historia natural de la enfermedad, que se manifestaba como que después de ciertos días algunos pacientes agravan y pueden terminar en cuidado intensivo, ahora son de tiempos más cortos, es decir, se agravan más rápido. Entonces la presunción es que muchos de estos se comportan porque estas nuevas variantes están presentes en la comunidad. No existe esta data de manera exacta, pero asumimos que es así. Entonces volvemos al día a día. En el día a día, en las salas de cuidado intensivo, estamos viendo pacientes algo más jóvenes, mucho más graves, mucho más difíciles de manejar y con escasez de algunas medicinas. Entonces, como usted verá para el próximo gobierno, y por eso es que no quiero alarmar, pero el próximo gobierno ya debería estar tomando cartas en el asunto, porque esto le va a quemar apenas asuma su mandato. Además, es importante tomar en cuenta acelerar el proceso de vacunación justamente para evitar que estas nuevas variantes sigan entrando o sigan circulando de forma comunitaria en el país. Ahora, por ejemplo, vemos la peligrosidad de que venga la de Sudáfrica o la de la India, que dicen que es incluso mucho más peligrosa que cualquiera de las anteriores. Lo que está clarísimo es de que las nuevas variantes, digamos, cepas existen muchas, pero algunos han llamado las cepas de preocupación, ese es el nombre exacto, ¿no? Que se caracterizan por ser más contagiosas algunas, su velocidad de contagio es mayor, y otras por provocar cuadros de más gravedad, como es la cepa brasileña, por ejemplo. Esto es así. Ahora, el proceso de vacunación tal como está, pues no sé cuántos meses tomará, pero habrá, y en ese lapso de tiempo hay que tomar otras medidas para los enfermos que siguen llegando. El proceso de vacunación, como va, pues creo que va a tomar un tiempo, pero hay que tomar medidas hasta mientras con los pacientes que siguen llegando a los hospitales. Esperemos que sí, doctor, que se tomen las medidas necesarias por parte de las autoridades para que justamente todos los hospitales hayan este tipo de insumos necesarios para los pacientes, para que puedan ser tratados, para que no tengan que sufrir ante intubación necesaria que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y también algo que siempre repetimos y lo más importante es
que los ciudadanos seamos responsables también de nuestra salud y que de una u otra manera tratemos de alguna manera de contener esta pandemia, porque todavía falta bastante para que terminemos esta larga etapa de pandemia en nuestro país y en el mundo entero. Le quiero agradecer al doctor Manuel Gibaja, él es jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, buenas noches. A usted, muy buenas noches.